Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes ahí en sus hogares, ustedes acompañándonos en este domingo, en este día de celebración en el cual usted y yo hemos dispuesto este momento para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a invitar a que tome su Biblia ahí en su casa, donde usted ha dispuesto ese lugar de intimidad para allegarse delante de Dios y agradecerle por todas las bendiciones que Él ha tenido para con su pueblo. Y lo voy a invitar al Salmo número 139. Tome su Biblia, compártala con su familia. Salmo 139 a partir del versículo número 7. Esta hermosa palabra dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estamos agradecidos porque sabemos que la presencia de Dios no solamente está en un lugar en específico, porque es nuestro anhelo volver a estar en la casa de Dios, volver a venir y estar todos juntos en el templo, levantando nuestras manos y adorando a Dios. Y sabemos que Dios nos va a dar la victoria para poder hacerlo, hermano. Pero en este momento, en este día, lo podemos hacer de nuestro hogar, desde nuestra casa. Yo le invito a que entre en comunión con Dios, a que el tiempo que usted dedicó nos permita a usted y a mí darle la mejor alabanza, la mejor adoración. Amén. Así que disponga su corazón, abra sus labios y gócese con estas alabanzas que hemos preparado con todo nuestro corazón para darle la honra y la gloria a Dios. Salvación me ha regalado.
hermoso glorificar el nombre de Dios. Es hermoso empezar a sentir las caricias de nuestro Padre Celestial cuando empieza a llenar nuestras vidas, a llenar nuestros corazones. Dice en el libro de San Juan, en el capítulo número 12, específicamente en el versículo número 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo le invito a que en este momento, ahí donde usted se encuentra, empiece a cerrar sus ojos, empiece a abrir sus labios y empiece a hablar con Dios. Y déjeme decirle que en el momento que usted empiece a darle la honra y la gloria a Dios, ese perfume de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, se va a empezar a manifestar en su hogar, en su presencia, va a empezar a llenar su corazón y su vida. Y no importa lo que usted esté pasando, no importa la necesidad que usted tenga, esa necesidad, esa carencia, esa problemática jamás va a ser más grande que nuestro Dios, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo le invito a que cierre sus ojos y escuche, y si lo quiere hacer, empiece a cantar esta hermosa alabanza que nos invita a anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dile una vez más. No me quiero conformar.
Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Gracias a Dios podemos estar nuevamente cerca de ustedes para traerles una reflexión más de la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos este es un día muy especial. Es el primer día de la semana, pero también es el día en que acostumbramos, hermanos, a reunirnos para adorar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y es bueno no solo cantarle, adorarle como ya se ha hecho, sino meditar en la palabra. Y la Biblia, que es un libro muy especial para nosotros, encontramos declaraciones muy importantes, hermanos, y que son esenciales en la vida nuestra como creyentes, como cristianos, para poder dimensionar el gran amor de Dios para nosotros. Hay tantas cosas que hablar, hay tantas cosas que compartir, pero hoy quiero llevarles, hermanos, a meditar en un acontecimiento que el apóstol Juan nos comparte con todo su corazón en el capítulo número 2 acerca de las bodas de Caná, las bodas de Caná de Galilea. Y quiero tomar como fundamento este acontecimiento para hablarles sobre los fundamentos del ministerio de Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje y esto que hoy se conoce como el Evangelio de Juan, que fue un escrito, una carta que el apóstol Juan escribe para corregir algunas cosas que se estaban haciendo mal y para frenar el avance de aquellos que causaban cierta confusión y que causaban cierta duda sobre la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan se ve la necesidad de escribir este tratado, como dije, que hoy se le conoce y le conocemos como el Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 2 leemos lo siguiente. Dice, ponga atención a lo que lee, por favor, para irnos entrando en algunos detalles que son esenciales, que nosotros los clarifiquemos bien. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que los dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Vamos a orar, hermanos, como tenemos por costumbre nosotros orar y pedirle siempre a Dios de su guianza. Padre, gracias por este día tan hermoso que nos regalas. Gracias por cuidar de nosotros, porque tu protección sobre nosotros, sobre nuestra familia,
ha sido extraordinaria. Desde aquí, Señor, rogamos también por aquellos que están pasando por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento, Señor, muy fuertes, ante la pérdida de algún ser querido. Ven a fortalecerles, ven a consolarles, Señor. No tenemos palabras suficientes para poder ayudarles a superar ese dolor, pero Señor, rogamos por ellos. Solo tú puedes hacerlo. Imploramos misericordia por aquellos que están pasando por momentos difíciles también de enfermedad. Ante esto que estamos padeciendo ahora, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, y opera milagro de sanidad sobre sus cuerpos. Y bendícenos también en este día a través de tu palabra. Te lo imploramos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A la luz de esta hermosa lectura, hermanos, podemos ver y podemos también, mis hermanos, observar una serie de enseñanzas que son, diríamos nosotros, que son fundamentales y que son también esenciales para tener éxito en la vida cristiana. Cuando hacemos una lectura muy superficial y muy sencilla sobre este acontecimiento, hermanos, pareciera ser algo muy obvio, pareciera ser algo muy simple, pero la realidad es que no. Generalmente nosotros, los cristianoides de este siglo, nos gusta mucho solo llenarnos de emoción por lo que dice el pasaje en la superficie, pero pocas veces nos profundizamos, nos vamos al fondo de lo que realmente hay como esencia en la vida del ministerio de Jesús. Y aquí, hermanos, están los fundamentos del ministerio de Jesús. En estos 12 versículos que leímos están, aunque usted no lo crea, los fundamentos esenciales, fundamentales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también están estas enseñanzas que son esenciales para nosotros y para poder tener éxito en la vida cristiana. El apóstol Juan, mis hermanos, lo que realmente trata de hacer es precisamente, hermanos, abrirse paso con esta bella y extraordinaria fotografía del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero llevarlos precisamente a meditar en esto que vamos a encontrar y vamos a descubrir, por llamarle de una manera, precisamente, hermanos, sobre los fundamentos del ministerio de Cristo. Y es precisamente en unas bodas, en las bodas de Caná de Galilea. Y esto que acontece ahí, aunque parece algo extraño, porque el vino era esencial. Podían faltar otras cosas, pero el vino no podía faltar porque es esencial en unas bodas. Y es algo extraño, hermanos, la manera en cómo Jesús interviene. Y quiero que ponga mucha atención en esto, porque transformó el agua en vino. Y esto es básico, la transformación, que es la base de lo que Jesús viene a hacer, a transformar la vida del ser humano, transformar la humanidad, transformar todas las cosas. El evangelio es transformación, cambio, restauración. Y el Señor hace precisamente este extraño milagro, hermanos, para muchos. Y pareciera ser, hermanos, que el Señor Jesús tiene un poder mágico para expresar de esta manera su bondad de resolver el problema que ahí se presentaba, y que a petición de María, su madre, a la que el Señor
le dice de una manera muy clara: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, que al referirse a ella le dice mujer. Él nunca le llama madre, siempre le dice mujer. Sucedió también cuando está en la cruz del Calvario, le dice a Juan: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y son cosas muy simples que, si los vemos así, parecieran ser muy obvias, pero no es así. Hay un mensaje de trasfondo muy interesante. Y este evangelio de Juan, hermanos, como muchos ya saben, es conocido como el evangelio de los diálogos, porque a manera de diálogo, el apóstol Juan, hermanos, que era el sobreviviente de los 12 gigantes del cristianismo, está presentando el ministerio de Jesús. El comentario de algunos que se les llama ancianos y obispos de la iglesia a finales del primer siglo, tales como Policarpo, Papías, Teófilo y otros más, ellos dicen que debido al desorden que se presentaba en las congregaciones en lo referente a la divinidad de Jesús, porque ustedes están enterados, los que leen la Biblia, que se estaban integrando muchos, eran miles, tanto judaizantes como griegos, gentiles, romanos, de todo tipo de personas estaban integrando a la iglesia, y para muchos de ellos les era difícil, hermanos, dimensionar el hecho de que Jesús se hizo carne. Para los griegos era difícil dimensionar esto porque su cultura, su religión les enseñaba que los dioses jamás podían hacerse humanos. Su presencia era solo corpórea, pero jamás el hacerse humanos. Por eso, cuando llegaban a este punto doctrinal, ellos como que había una discusión y comenzaron a tener diferencias muy fuertes. Y Juan, el apóstol Juan, que era el sobreviviente de los 12 grandes apóstoles del Señor, dicen estos especialistas como Policarpo, como Papías, como Teófilo, que Juan el apóstol se ve en la necesidad de escribir este tratado como un testimonial del ministerio de Jesucristo. Y de esta manera el apóstol Juan aclara toda esta confusión doctrinal que se vivía precisamente en diferentes congregaciones que ya estaban establecidas en diferentes lugares del territorio. Pero todo esto Juan se ve la necesidad de escribirlo cuando ya es un anciano, y lo hace precisamente porque aquellas enseñanzas y aquellos cuestionamientos, hermanos, amenazaban la paz y el crecimiento de la iglesia. Y como el apóstol Juan era el único sobreviviente de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, se ve en la necesidad de hacer estas indicaciones, de estas precisiones, para que no nos desviemos. Por eso Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les está diciendo: el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, yo lo vi. A mí no me lo contó Pedro ni me lo contó Mateo, yo estuve ahí. Yo presencié cada uno de los milagros, y comienza a narrarlos y comienza a escribirlos tal y como él los vivió, tal y como él los experimentó, para despejar todas las dudas. Ahora bien, fíjese, hermanos, de esta escena o de este pasaje, como si fuera un gran mural, se desprenden algunas piezas o enseñanzas, o mejor diríamos, algunas revelaciones, hermanos, que son fundamentales para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay también en este cuadro
una serie de elementos claves y muy importantes y muy esenciales, pero también, hermanos, diríamos muy significativos para nosotros. Por ejemplo, mire, solo por hacer algunas anotaciones, ¿por qué se anota el tercer día? ¿Por qué no el primer día o el cuarto día? ¿Por qué precisamente este acontecimiento se presenta que fue el inicio del ministerio de Jesús, operando este milagro extraordinario? Nunca más se volvió a vivir algo extraordinario como esto. No hay una repetición, como sucedió en la sanidad del ciego, otro ciego más allá, un leproso aquí, 10 allá, o tantas cosas que pudimos ver, pero esto fue único. Ahora, ¿por qué el Señor también señala: mi hora no ha llegado? ¿A qué se refiere? ¿Por qué la orden de María cuando les dice: haced todo lo que Él os dijere? ¿Por qué esas palabras? Va uno un poquito más allá y se pregunta: bueno, ¿y por qué 6 tinajas? ¿Por qué el hecho de llenarlas hasta arriba? Ante la presencia, fíjese, hermano, de tantos elementos simbólicos, algunos eruditos en la materia plantean desde su punto de vista, claro, que esto era una parábola con enseñanza muy precisa del ministerio del reino, y que no es cualquier cosa, que tiene un tinte teológico muy profundo, y que tiene un aroma profético, y que tiene también un perfume escatológico. Es decir, que esto era esencial. Jesús no comenzó su ministerio sanando a los 10 leprosos o resucitando a Lázaro, que hubiese sido un milagro más impactante. Ya ve que ahora los evangelistas lo que tratan ellos es de impactar su ministerio. Ellos no tratan de presentar a Jesucristo como el que impacta, aunque usan el nombre de Jesús, pero es extraño cómo algunos evangelistas y algunos falsos predicadores lo que tratan de hacer es impactar ellos, pero no tratan realmente de que Jesús reciba toda la honra y la gloria, sino que el Señor lo hace de una manera muy discreta. Como siempre se ha distinguido su ministerio: discreto, sencillo, pero muy preciso. En unas bodas. Y ellos dicen que esto es algo interesante, porque todo esto, hermanos, cuando lo analizamos con mucho detalle, cuando lo analizamos con mucha precisión, cuando lo analizamos con mucho cuidado, podemos ver que se desprenden varias motivaciones muy importantes para nosotros. Por ejemplo, cuando habla de las bodas de Caná, ¿por qué ahí? ¿Por qué no en Jerusalén, que era el centro de la religión judaizante? Bueno, y precisamente está faltando el vino, dice. Esto tiene un simbolismo, dicen los especialistas, porque habla del antiguo pacto que será sustituido por uno nuevo en Cristo Jesús. Esto trae, hermanos, un mensaje sobre el inicio del nuevo pacto y la caducidad del antiguo pacto. Es decir, que Dios está estableciendo un nuevo formato de vida en cuanto a su relación con el ser humano. Y era precisamente en unas bodas. No es el día sábado cuando se acostumbraban ellos a mantener comunión con Dios, o otro día donde acostumbraban a hacer ceremonias especiales, sino en unas bodas. Y es interesante que lo analicemos con cuidado. Por ejemplo, la orden de María, cuando les dice a los que servían ahí: haced todo lo que Él os dijere. Esto parece muy sencillo y muy obvio, pero no es así. Cuando vamos al análisis cuidadoso, esa fue la petición de ellos, del pueblo de Israel, cuando peregrinaban por el desierto.
Y cuando estaban estableciendo la alianza con Dios, si vamos a Éxodo capítulo 19, en el verso 8, en ese momento preciso cuando ellos querían, sí, la misericordia de Dios, porque ellos tenían años clamando que Dios se acordara del pacto de Abraham, y Dios se acordó y los sacó de una manera poderosa de Egipto. Pero cuando iban por el desierto y que Dios quería tener comunión con ellos, acercamiento con ellos, ellos mismos le dijeron a Moisés. Y mire lo que dice Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Hace referencia a eso, que Jesús, el personaje que estaba ahí en ese momento con ellos, era Dios mismo. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso María les dice a los que servían: hagan todo lo que los dijere. Las 6 tinajas representan al hombre sin Dios. El lenguaje numérico de Dios, el 6, representa al hombre. Las tinajas estaban vacías. El hombre sin Dios, hermano, está vacío. El hombre sin Dios no tiene un futuro asegurado. El hombre sin Dios no tiene nada bueno que ofrecer a nadie. Estaban estas 6 tinajas vacías. El hecho de llenarlas hasta arriba es una figura de la llenura del Espíritu Santo en todos los creyentes, desde su inicio hasta el final. Cuando nosotros vamos a un cierto análisis, antes de entrar en el tema, que es algo muy sencillo, hermano, realmente, generalmente, mire, por ejemplo, cuando dice al tercer día, se hicieron unas bodas, que así comienza Juan. El tercer día de la semana es un día muy sagrado y muy especial para los judíos. Ese tercer día de la semana, que para nosotros es el martes, y que nosotros tenemos por costumbre una frase muy popular, que el martes ni te cases ni te embarques. Para el judío es todo lo contrario. El tercer día de la semana para ellos es un día muy sagrado, es un día muy especial, pues ellos celebraban este tipo de compromisos como las bodas y otro tipo de compromisos cuando hacían algunas alianzas, algunos pactos. Ellos lo hacían el tercer día de la semana, que para nosotros es el día martes. Pues según ellos, el Génesis, que es el tercer día de la creación, Dios dijo 2 veces: y vio Dios que era bueno. Y dicen ellos, en su manera de ver las cosas, que si el tercer día fue bueno para Dios, para ellos lo debe ser también. Y ellos le dan un realce muy especial a este tercer día de la semana. Según los investigadores de la Biblia, y sobre todo, hermanos, los que con más detalle estudian el ministerio de Jesús, dicen que este fue el primer milagro que Jesús realizó en su ministerio. Con esto, el Señor Jesús está enviando un mensaje muy fuerte, está enviando un mensaje extraordinario, no solamente a los discípulos, sino al mundo, sobre su objeto principal, como lo es precisamente el de transformar la vida del ser humano por algo mucho más importante, para que la gloria y la honra sean precisamente de nuestro Dios. Es interesante cómo es esto, hermanos, que se va presentando, que no era cualquier acontecimiento. Este era el fundamento del ministerio de Jesús. Porque cuando hablamos de este ministerio, hermanos, hablamos precisamente de que las bodas de Caná de Galilea tienen un valor extraordinario, señalando que el cristianismo era un cristianismo vibrante, era un cristianismo de gozo, de alegría, de felicidad, y que pronto el mundo se llenará del verdadero gozo. No solamente su nacimiento, que fue el anuncio de los ángeles: alégrense, gócense, hosana,
que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Habla de gozo, de alegría, sino que ahora Cristo comienza su ministerio en unas bodas porque habla de gozo, de felicidad. Por ejemplo, yo observo, anoté cinco cosas interesantes para mí. La primera de ellas es que la presencia de Jesús, hermanos, es esencial. La presencia de Jesús es esencial. Es esencial en nuestras vidas, es esencial en todo lo que nosotros emprendamos. Si Jesús no va con nosotros, de nada sirve todo lo que hagamos. Si Dios no va con nosotros, no podremos tener éxito en la vida. Nos dice claramente el apóstol Juan que este fue el principio de señales, como una evidencia de su poder y de su gloria. Dice precisamente en el versículo 11, para que sus discípulos se motivaran y creyeran en él. Pero todo este bello cuadro, hermano, nos deja un fuerte y claro mensaje, a lo que pudiéramos llamarle un mensaje tripartito: teológico, profético y escatológico. Profético porque es el cumplimiento de lo que estaban esperando, pero Jesús lo hace de una manera muy discreta, porque Él no buscaba más que el poder llegar a los corazones de los hombres. Los milagros, las señales no iban a ser señales ni milagros, hermanos, a escondidas, como si fuera una farsa, sino que lo hace a la luz del día, en unas bodas donde todos están ahí, a la claridad del día. No hay nada que esconder. Él lo hace frente a todos y lo hace frente a gente muy sencilla. Y vemos cómo el Señor hace gala de su inmensa sabiduría para certificar aquella señal y aquel milagro extraordinario. Todo este bello cuadro, hermanos, nos deja este fuerte mensaje tripartito, esa enseñanza teológica, profética y escatológica. Jesús les dice: es que no ha llegado mi hora. Esto nos habla de cómo el Señor caminaba, como siempre he dicho yo, en la sintonía, en la frecuencia de su Padre. A veces como humano decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente reflexiona y dice: pero hágase todo como tú quieras. Caminar en la sintonía, en la frecuencia, en la voluntad, en el compás de la palabra profética, para que toda la honra y la gloria sean siempre de nuestro Dios. Juan nos deja, hermanos, bien claro que ellos estaban ahí en esa ceremonia de bodas. No estaban ahí por casualidad o porque surgió esta necesidad, sino porque fueron invitados. No solamente ellos, sino también Jesús fue invitado. Y esto le da un marco glorioso al evento, porque entendemos que nada es por casualidad, ni nada es por la fuerza, y que todo se mueve en la gloriosa voluntad de nuestro Dios. Cuando digo precisamente que la presencia de Jesús es esencial, es porque había muchos invitados. Algunos de ellos eran muy importantes para los novios, pero como podemos ver que la presencia de Jesús es esencial. Porque de repente, hermanos, surgen problemas de la nada. Escuchaba el comentario de un consiervo, amigo mío, que dijo: fíjese, se murió un familiar de nosotros. De repente no tenía nada, ni estuvo en cama, ni estuvo enferma. Solo surgió, dicen ellos, de una discusión, de ciertas diferencias, y esto hizo que se alterara la persona y de repente le dio un paro cardíaco y ahí quedó. Pero de repente. Por eso digo que la presencia de Jesús es esencial. De repente vamos a necesitar de Él, pero ¿dónde está Jesús? ¿Lo invitamos ya a nuestra barca? ¿Lo invitamos ya a nuestra vida? ¿O solo vamos a Él como si fuera
un caminante de Las Vegas donde todo es a la suerte. No, hermanos, si Jesús va con nosotros, nuestro caminar diario está asegurado. Porque de repente surgen situaciones que nos rebasan. Pero qué importante es que Jesús todos los días, lo primero que hagamos al levantarnos es decirle: Señor, buenos días, Señor Jesús, aquí estamos nuevamente. Gracias por tu presencia, por el descanso, y vamos a un nuevo día. Acompáñame, invitándolo a que esté con nosotros. De repente surgen problemas, surgen enfermedades. Todo marcha bien. Y de repente, así como que jugando con nuestro cuerpo, comenzamos a sentir incomodidad, molestia, y comenzamos a decir: oye, esto no lo tenía, y de repente aquello se convirtió en un problema serio de enfermedad. De repente también surgen necesidades que no sabemos cómo resolverlas, pero si Jesús está con nosotros, hermanos, no temeremos a nada. Por eso digo que la presencia de Jesús es esencial. Generalmente en unas bodas, hermano, uno se organiza. Hoy estamos tan avanzados que se consiguen especialistas en bodas. De qué tipo de bodas quieres, si campestre o no sé, algunos en la playa, pero son especialistas que ellos tienen toda una logística, que no falte nada, todo en su momento, todo en su lugar, porque es una boda, es algo muy especial. No solo hay que impresionar, sino hay que quedar bien con todos los invitados, pero de repente dice: se les acabó el vino. Hoy, hermanos, estamos viviendo momentos insólitos e inesperados para todos. Jamás imaginamos que esto que estamos viviendo iba a suceder, y menos que nosotros, hermanos, viviríamos esta realidad tan difícil, tan dolorosa para muchos. Pero si Dios lo permitió, es por algo. Yo creo que nuestro Dios quiso poner un alto en nuestro caminar en todo el mundo, donde nosotros estamos incluidos como iglesia del Señor. Y debemos de aprender esta lección. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a depender de Dios en todo. Esto que estamos viviendo, que surgió de repente, los que no tienen a Jesús en su corazón están cayendo en el terreno de la desesperación, de la angustia, del miedo, del temor. Ya no hayan qué hacer. Y es ahí donde se levantan algunas señales que los hacen sentirse incómodos. Pero, hermanos, los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, los que caminan bajo la sombra del Omnipotente, los que tienen a Jehová como su fortaleza, como su escudo, como su todo, no tendremos temor de malas noticias, porque nuestra fe y nuestra confianza están precisamente en Jesús. La presencia de Jesús es esencial en nuestras vidas. Pero esto que estamos viviendo nos debe invitar, hermanos, a depender de Dios en todo. Pero tenemos que dejar de hacer muchas cosas que no son agradables a Dios. Pero también tenemos que empezar a hacer muchas cosas que debemos hacer. Dice la Biblia: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hoy todavía hay muchos que insisten en hacer cultos y hacer programas, que si está bien. Yo pienso que está bien, hermanos. Me preguntan que si está bien. No estamos en contra de toda esa dinámica de liturgia, pero ¿no será, hermanos, que Dios, y lo digo con todo respeto, sinceramente, por lo que ya ha sucedido en otros tiempos, que Dios está harto de toda esa logística tan superficial,
donde solo se llena uno de vanidad, de soberbia, de orgullo, y sobre todo esta logística tan mercantil, en donde lo que buscan mucho, aclaro, no todos, solo quieren llenarse las arcas de sus bolsillos para satisfacer sus ambiciones absurdas, para sentirse seguros y felices. El profeta Isaías escribe uno de esos acontecimientos cuando Dios se cansó del pueblo de Israel, que tenía ceremonias bien ordenaditas, todo bien claro, todo bien determinado. Pero el Señor le habla a través del profeta Isaías al pueblo de Israel y le dice: estoy harto de sus asambleas, estoy harto de sus sacrificios, porque todo lo hacen por competir, todo lo hacen por ser los mejores, pero nada de darme a mí la honra, la gloria y la alabanza como su Dios. ¿No será que Dios nos está enviando un mensaje, hermano, que Dios ya está harto de todo eso que es superficial, donde solo hay vanidad, donde no hay profundidad sincera en nuestro servicio a Dios, donde Dios ha dejado de ser esencial para nosotros, porque le damos más importancia a otras cosas que son buenas, pero no son lo mejor para nuestro Dios? Es importante que valoremos que Jesús es esencial. Imagínense si Jesús no hubiese estado invitado a esas bodas, aquello hubiese sido una vergüenza para todas las familias de las bodas, porque son bodas comunales y duraban varios días las fiestas de las bodas. Hubiese sido una situación muy vergonzosa para todos ellos, pero lo importante es que Jesús estaba ahí. En segundo lugar, lo que podemos nosotros, hermanos, también entender y valorar es la disposición de Jesús para ayudarnos. La disposición del Señor para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida es realmente, hermanos, asombroso, maravilloso. De tal manera que el Señor siempre está listo, siempre está dispuesto. Quizá muchas de las veces, hermanos, tenemos que sacrificar muchas cosas nosotros para empezar a depender de Él, para empezar a hacer todo lo que Él nos dice que debemos hacer. A veces, hermano, como que sí creemos, pero como que no confiamos en Dios. No, sí creemos, pero no confiamos totalmente en Dios, porque cuestionamos mucho el poder de Dios. Dios nos llama para cierto ministerio y como que le pensamos mucho, porque ¿y cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Y cómo voy a dejar el terreno firme y seguro? Hermanos, Dios nos ha enseñado que cuando caminamos con Él, caminamos en su voluntad, Dios siempre cuidará de nosotros de una manera muy especial. Pero es asombroso la disposición de Jesús para ayudarnos en los momentos más difíciles. Él siempre dice: yo estoy aquí. Ellos estaban pasando por una situación muy vergonzosa, pero ahí está María, la madre de Jesús. Y aquí hay una declaración teológica muy interesante. Jesús nunca la llama madre, siempre le llama mujer, porque Él sabía quién era y Él sabía también qué representaba esa bella mujer para Él. Él sabía que María había sido el instrumento, había sido el depósito en el cual Dios depositó su gracia, su amor, su misericordia para darle esperanza a la humanidad. El nacimiento de Jesús fue glorioso. El comienzo de su ministerio es extraordinario. Y el final, el cierre final de su ministerio, hermano, también es maravilloso. Mi hora no ha llegado, le dice Jesús. Algunos quizá decían que se refería al momento del Calvario, pero era todo un proceso. El nacimiento de Jesús fue sacrificial. Su ministerio es enfrentar a todas esas amenazas de lo que representaba el plan de Dios para la humanidad.
que Dios se abría paso para declararse el Dios de toda la humanidad y dejar la exclusividad del pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios para salvaguardar lo que sería precisamente, hermanos, la simiente en donde estaba la esperanza de toda la humanidad. En tercer lugar, podemos ver también la autoridad de Jesús, hermanos, es indiscutible. Inmediatamente dice que ordenó llenar las tinajas de agua a los que servían. Esto me gusta, hermanos, porque nada es a escondidas, sino a la luz del día. No, esto no se lo digas, esto no lo comentes, esto no lo enseñes como si fuera una secta. No, el evangelio de Jesucristo, como dice un evangelista, es para Raimundo y todo el mundo. Este evangelio es para todos, no solo para los buenos. El apóstol Pablo así lo entendió: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Esto nos habla de la disposición, pero también la autoridad de Jesús, que es indiscutible. Él ordenó a los que servían: llenen estas tinajas de agua. ¿Qué es lo que tienen? Agua. Bueno, llénenlas de agua. Llénenlas de agua. Esto representa, hermanos, que Jesús siempre va a usar a aquellas personas que están dispuestas a ser usadas por Dios. Pero Jesús precisamente les dice: llénenlas, llénenlas de agua. Y delante de todos, para que no quedara nada de duda sobre lo que Él iba a hacer o lo que Él hizo, delante de todos, Él habla con mucha claridad y les dice: esto va a suceder. Así es de que llénenlas de agua. Y las llenaron de agua, dice, y las llenaron hasta arriba. Esto nos habla de la bendición de Dios. Cuando el Señor nos bendice, decía un predicador campestre que le gustaba ir a diferentes lugares: cuando Dios bendice, hasta el costal presta, decía él. Y nosotros lo hemos comprobado. ¿Cuántas veces nosotros hemos demostrado fidelidad a Dios en el dar, en ayudar al necesitado, en someternos a su palabra, a su voluntad, aunque no nos guste? Dios abre las ventanas de los cielos, dice, y derramará bendición hasta que sobreabunde. Oí el testimonio de un hermano que regaló su carro. Estaba sin trabajo, tenía mucha necesidad en su casa, pero ese día de culto el Señor le puso en su corazón que ofrendara su carro para cierto trabajo de construcción en su iglesia, una iglesia pequeña. Y él lo hizo como Dios le dictó en su corazón. Parecía una locura. Imagínense, dice que en el testimonio que yo escuchaba, que su esposa se enfadó, se molestó con él. Y él le decía: pero Dios me dijo, hija, que lo hiciera. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que Dios te va a pedir algo como eso? Si no tienes trabajo, apenas la estamos pasando y tú todavía nos quedamos a pie. Es que Dios me dijo. Muchas de las cosas que Dios nos pide parecen ilógicas. Si no me alcanza con lo que recibo y todavía me piden que usted confíe en Dios. Los que confían en Jehová siempre hemos sido bendecidos. Nunca nos ha faltado. De una u otra manera Dios provee para nosotros. Él abrirá las ventanas de los cielos, dice, derramará bendición hasta que sobreabunde. Y dice claramente, hermanos, ese testimonio que mucho me ha ayudado, que a los pocos días el hermano, de una manera maravillosa y extraordinaria, encontró una bolsa tirada en un solar que no era de nadie, estaba ahí abandonada por las apariencias por mucho tiempo, no era de nadie. Y cuando abrió la bolsa, que estaba bien protegida, con bolsas de hule, con bolsas de plástico, una y otra, encontró más de $70,000.
Y entonces fue con su esposa y le dijo: mira lo que me encontré. Y dijo: no cabe duda que Dios tenía razón. Claro, Dios tiene la razón para eso, de bendecirnos. Dios jamás nos va a empobrecer. Dios quiere bendecirnos. Cuando Jesús les dice: hagan esto, es precisamente que no debe quedar duda en nosotros de que el Señor va a ayudarnos en medio de esa problemática, en medio de esa necesidad, de que no hay nada imposible para nuestro Dios. Hermano, no sé por lo que usted esté pasando ahora, pero jamás debemos permitir que el diablo venga a grafitear nuestra fe, que venga a grafitear la confianza que tenemos en Dios. A pesar de la duda, a pesar de los miedos, a pesar de los temores, a pesar de las dificultades, levantemos nuestra voz y digamos: Señor, en ti confío, en ti espero, en ti está mi fe, en ti está mi confianza, y Dios se manifestará de una manera extraordinaria. Llénenlas de agua, y las llenaron hasta arriba. El deseo de Dios siempre es bendecirnos. El evangelio es bendición, el evangelio es prosperidad. Lo vemos en el libro de los Hechos, como lo escribe Lucas. Y la gente traía todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. El evangelio es eso, dependencia de Dios. Los que hemos aprendido a caminar en el formato de Dios, en la voluntad de Dios, podemos dar testimonio de que Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros imaginamos. Dios ha sido fiel a su bendita palabra. En cuarto lugar, yo le he llamado a esto la certificación de su poder para hacer milagros. Hermanos, todas las cosas se presentan en su momento, en su tiempo. No debemos caer en la emoción, porque la emoción es muy peligrosa. Y sobre todo cuando la emoción se desborda sin sentido, sin dirección. Cuando nosotros caminamos en los principios de su palabra, en el tiempo de Dios, hermano, todo será de bendición para todos. La orden de Jesús, la orden precisamente de Jesús es: llévenselo al especialista en vino para que verifique el milagro y verifique que este vino es todavía mejor que lo que ellos tenían. Y cuando dice aquí la escritura, el maestresala probó el agua, probó aquel vino, se quedó sorprendido. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Cuántas cosas, hermanos, el Señor hace de una manera discreta, porque Dios no le pide permiso a nadie. A veces nosotros caemos en confusión y nos preocupa lo que estamos viviendo hoy, cuando el Señor hace meses, hace semanas atrás o hace años atrás resolvió el problema en el que estamos viviendo ahora. Dios ya lo resolvió. Cuando se lo llevaron al maestresala, el maestresala probó el agua hecha vino, y aclara Juan, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y aquí se presenta un mensaje escatológico: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios ha reservado lo mejor para el final. Hay un evento profético, hermanos, tan esperado por la iglesia de todos los tiempos, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que Dios ha reservado lo mejor para el final. Jesucristo viene por su iglesia. Algunos tienen prisa de irse solamente cuando les aprieta el zapato, como ahora. Andan muchos falsos profetas que aseguran de que el Señor ya viene. No, hermano, el Señor no va a venir en momentos así. Precisamente nos habla y nos explica que el Señor vendrá en un movimiento cuando hay un avivamiento glorioso de la iglesia, en un derramamiento del Espíritu Santo de una manera gloriosa, mundial, extraordinaria.
porque nosotros no nos vamos de aquí derrotados. Nos vamos porque tenemos que irnos. Nosotros no nos vamos de aquí frustrados porque no tenemos fuerzas para enfrentar al diablo. No, hermano, nosotros somos diseñados como una iglesia victoriosa, como una iglesia triunfante, como una iglesia maravillosa, de tal manera que nada ni nadie nos apartará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha reservado lo mejor para el final. Es necesario que nosotros entendamos que viene un derramamiento del Espíritu Santo. No es la primera vez, hermanitos, que la iglesia pasa por momentos así, donde parece ser que son días grises, días oscuros. No, hermano, el Señor ha declarado que Él estará con nosotros en medio de esos momentos difíciles. El apóstol Pablo es un catedrático y nos da clases extraordinarias, nos da diplomados del sufrimiento. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pablo nos da una cátedra extraordinaria cuando en su declaración dice: a mí nadie me apartará del amor de Jesucristo. Hermano, cuando lo nuestro es amor, el amor nos hace soportar todo lo que venga, enfrentar lo que sea, porque el amor siempre sale triunfador. Si lo nuestro se fundamenta en el amor de Dios, en la gracia de Jesucristo y en la unción maravillosa del Espíritu Santo, no hay arma que prospere contra nosotros como iglesia del Señor, porque Pablo lo decía claramente: nada me apartará, ni escasez, ni hambre, ni persecución, ni latigazos, ni piedras que vengan sobre mí, ni siquiera la indiferencia de los mismos hermanos. No, nada me apartará, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Es aquí donde nosotros tenemos que valorar que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Es un acontecimiento glorioso que, si comenzó en las bodas de Caná de Galilea, terminará en las bodas del Cordero, donde estaremos disfrutando de todas las promesas del Señor. Pero antes que eso vendrá un derramamiento maravilloso del Espíritu Santo. Y cuando eso venga, la iglesia levantará su rostro triunfante, porque el mensaje del Señor es un mensaje glorioso y es un mensaje extraordinario. Dice claramente, ya para finalizar: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, dice, y manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Hermanos, Dios ha manifestado su gloria en nosotros muchas veces. Así de que, hermanitos, por favor, ánimo, adelante, sirviendo al Señor con gozo. En medio de esa situación difícil, créalo, el ángel de Jehová estará con nosotros para ayudarnos. En medio de esa enfermedad, Dios estará con nosotros para fortalecernos. En medio de esa escasez, Dios derramará de su bendición sobre nuestras vidas. No caigamos en el relajamiento, no. Es necesario que nosotros nos excedamos, pero en la confianza en Dios. Es necesario mantener firme nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. La presencia de Jesús, mis hermanos, es esencial. Si Él está con nosotros, si Él va con nosotros, no temeremos a nada. Y por favor, debe quedar claro la disposición de Jesús para ayudarnos. Él siempre está cerca de nosotros, pero Él dice: el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre. Jesús tiene autoridad y Él nos ha dado autoridad a nosotros, y su autoridad es indiscutible. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa fe y esa confianza en su palabra. Dios ha reservado lo mejor para el final. Si usted está pasando por momentos difíciles, permítame orar por usted. Quizás se le están agotando sus fuerzas, quizá ya no sabe qué hacer. Permítame hacer esta oración por usted rápidamente. Padre nuestro, te pido por aquellos que están pasando por momentos difíciles en su vida familiar, en su vida personal.
que están cayendo ya en ese terreno pantanoso de la desesperación, de la angustia. Ayúdales, ilumina sus mentes, sus corazones, Señor, para que ellos puedan aprender a depender de ti. Abre puertas de bendición, abre las ventanas de los cielos. Si ellos, Señor, han honrado tu palabra, también, Señor, por favor, hónrales tú a ellos, como dice tu palabra. Que no falte nada de lo elemental, de lo esencial en su vida familiar, en su vida de los negocios, en su trabajo, en su vida personal. Aquellos que están pasando por enfermedades difíciles, Señor, opera milagro de sanidad sobre sus cuerpos. Libéralos, Señor, sánales. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, hermanos, de este momento, y gracias a los hermanos jóvenes que están con nosotros, a los jóvenes que siempre nos ayudan en la alabanza, que es maravillosa. Pero me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Deseamos que Dios les bendiga y que la paz de Dios siempre sea en ustedes.